Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy vamos a estar viendo un pequeño video cortito cómo obtener del color de fondo de una celda el formato de color en RGB para que nos ayude a poder mandar por mail esta tabla, pero también replicando los colores, ¿sí? Es decir, que en la tabla veamos exactamente los mismos colores que tenemos en nuestra celda. Para eso nosotros tenemos que hacer una pequeña transformación, pero antes que nada quería decirles que esta macro la obtuve de esta página de Excel Ribbon, donde se las dejo para que bueno lo usen de referencia o de guía, ¿sí? En sí, cuando hablamos de colores RGB, para quienes no sepan, igual hay un video donde hablo puntualmente de RGB. RGB es una combinación de colores que se toman del rojo, azul y verde, ¿sí? Los colores primarios de la naturaleza, del cual al tener una combinación de 6, de un valor de 6 caracteres, ¿sí? Porque el numeral solamente indica que es un color RGB, sabemos sin el numeral que los dos primeros corresponden al rojo, los dos siguientes al azul y los dos finales al verde. Eso ténganlo presente porque lamentablemente no hay una forma rápida o directa que Excel pasa a RGB, ¿sí? Hay que hacer una pequeña vuelta de tuerca, pero bueno, no es muy complicado. Entonces la idea es obtener por fórmula, por eso vamos a hacer una función pública que obtiene pinchando la celda, me devuelve el RGB, y yo podría utilizar en este browser de HTML, es un browser web que si no sabes cómo lo insertamos en la lista de reproducción de aprendiendo HTML, indico cómo se inserta y cómo se utiliza, ¿sí? Y entonces yo podría con doble clic, por ejemplo, cambiarle el color de fondo, que es el mismo color que tiene la celda, ¿sí? La idea es esa básicamente. Obviamente no lo usaríamos como color de fondo, sino que como color de celdas o color de TD en la tabla, ¿sí? Bueno, para entender un poco cómo funciona esto, la intención es que vamos a grabar una macro cambiando el color de la celda para saber cuál es el valor o cuál es el elemento que necesitamos realmente. ¿Por qué lo vamos a hacer grabando macro? Para la gente que quizás no tenga demasiada experiencia, les va a resultar un poquitín más cómodo o más fácil de entender. Entonces vamos a grabar una macro. Habitualmente, si tienen las macros habilitadas, verán que acá abajo está habilitado para grabar, pero este browser me obliga a tener el modo diseño desactivado, por lo tanto esa barra de abajo no está. Pero no importa, no es problema. Vamos a la pestaña vista, macros, grabar macros, y desde ahí lo podemos ver. Y vamos a pintar, por ejemplo, esa celda de un color. Yo lo que les recomiendo es que vayan a más colores personalizado, porque esto es como que estaría más asociado al sistema de RGB, ¿sí? Los otros posiblemente posiblemente elijan colores de tema y no color, y quizás no les funcione la macro, pero bueno, sería cuestión de probar. Entonces elegimos un color, aceptamos y paramos la macro. Entonces con Alt F11 abrimos el editor de Visual Basic y vemos que, a pesar de que yo ya tenía un par de módulos anteriores, que estos los utilicé en ejemplos que venimos arrastrando, ¿no? Nos creó un módulo 1 donde tenemos el código que nos grabó la macro. De este código yo voy a obtener solamente el rango, y el rango inclusive es temporal, pero es para armar la estructura, la propiedad interior y la subpropiedad color. ¿Por qué necesitamos esta estructura así como la estamos armando? Porque esta estructura me va a obtener este número, que ese es el número el, en, en decimal del que representa este color, este violeta. Pero nosotros tendremos que transformarlo a un color en hexadecimal, que es como se configura el color de NRGB. Sí, acuérdense que hexadecimal está compuesto por números del 0 al 9 y después de la A a la F. Son 16 números mejor dicho, es un formato, es un sistema de numeración en base 16, ¿sí? Y para que sea hasta 16 le ponen simbología de la A a la F. Así que vamos a transformar eso, pero de momento copiamos esta estructura. Voy a ir al módulo tabla y acá vamos a crear una función pública. ¿Para qué? Para que justamente se pueda usar como fórmula. Public function head RGB va a ser el nombre, y
el sistema me tiene que saber de dónde obtener el color. El color lo vamos a pasar por parámetro, en realidad no el color, sino que la celda de donde va a tener que obtener el color, se la vamos a pasar por parámetro, así que rango as range, y va a devolver un texto. ¿Sí? ¿Por qué un texto? Porque el RGB, como les dije, está compuesto por, mejor dicho, el hexadecimal está compuesto por números y letras, y Excel al mezclar letras y números ya te lo transforma todo en letras, en texto. ¿Sí? Acá vamos a crear una variable, color, también de string, también de texto, y a color le vamos a almacenar lo que habíamos copiado anteriormente, con la pequeña diferencia que no va a ser el rango E9, porque el E9 solo funcionaría para la celda E9, nosotros tenemos que hacerlo para el que nosotros pasemos por parámetro, ¿sí? Por rango. Así que vamos a reemplazar rango por range. Pero ustedes saben que esto me va a devolver un número en base de decimal. Esto no es lo que yo lo quiero transformar a hexadecimal. Así que esto lo vamos a copiar y lo vamos a transformar con la función que ya está embebida en el sistema, el XX, ¿no? Donde me lo transforma a hexadecimal. El asunto es que esta transformación no necesariamente me va a devolver este código así como nosotros tenemos. Puede ser que me vuelva más o menos colores. Así que para armar una estructura estándar, por así decirlo, lo que vamos a hacer es concatenar esto con 6 números. Obviamente no son números porque si están entre comillas es un texto, pero básicamente lo que estamos haciendo es agregarle 6 números a la izquierda y esta transformación del color, y a todo esto lo que vamos a hacer es de todo eso que vos tengas, de todo ese choclo que tengas autorrellenado con 6 números para la derecha, no importa, capaz que un color va a ser 12, otro color va a ser 10, otro color va a ser, no sé, 16, por decir un ejemplo, pero no importa, yo quiero que por lo menos a mí me sobre la cantidad. ¿Para qué? Para que después yo sí obtenga desde la derecha hacia la izquierda los 6 valores, ¿sí? Para hacer eso vamos a usar la función write, que me corta desde la derecha. Write, el string va a ser todo lo que hicimos recién, y la cantidad de caracteres, como dije, van a ser los 6 que están a la derecha, así que 6. ¿Sí? Yo esto realmente lo había probado hacerlo de otra manera, hacerlo con un format, donde formateamos con 6 posiciones, pero a veces me tiraba otros colores, no sé por qué, así que por las dudas lo hago como está en la página. Bueno, una vez que está hecha la transformación a hexadecimal, con este mecanismo nos aseguramos que tenga 6 caracteres básicamente. Lo que tenemos que hacer es una vueltereta de tuerca, porque aparentemente esta transformación no me lo ordena en el orden que debería estar establecido, es decir, en el orden de rojo, azul y verde, sino que inclusive estaría dado vuelta, ¿sí? Así que tenemos que nosotros darlo de vuelta para que esté en el orden que corresponda. Para eso ya vamos a ir almacenando la función. Y ¿qué tenemos que hacer? Si yo les digo que está dado vuelta, es decir, que en realidad está verde. Bueno, eso me tiró el error porque estamos en medio de una función, ¿no? A ver. Verde. No se preocupen, no hicimos lío. Si se borró todo esto es porque no estamos devolviendo nada de la función, ¿eh? Verde, azul y rojo, sí, está dado vuelta. Vamos a verlo de otra manera. Supongamos un color está compuesto por AA, BB, CC, pero en realidad, bueno, qué hincha huevo. AA, BB, CC, ¿no? Pero en realidad, como les dijimos, está invertido, es decir, que tiene que ser CC, BB, AA, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí creo que se va a entender un poco mejor. Entonces, si la primera letra tiene que ser CC, es decir que nosotros tenemos que tomar los últimos dos de la derecha. Entonces para eso vamos a volver a utilizar la función write, donde el color lo tomamos los dos de la derecha. Luego BB sí se mantiene en la posición, ¿sí? Tenemos que tomar los del medio. Así que vamos a concatenar esto con otra función que es mid, el cual al color
nos vamos a posicionar en qué. Acuérdense que el numeral no va en lo que es este tipo de formato todavía. Entonces A es la primera posición, la segunda A es la segunda posición, la primera B es la tercera posición. Entonces, posición 3, ¿qué cantidad de caracteres? Siempre 2, ¿sí? Porque cada uno de los colores tiene dos caracteres. Y por último tenemos que tomar la AA, es decir, los dos que están a la izquierda. Así que es fácil. Left de izquierda, de color, posición 2. ¿Sí? Así que ahora sí me está devolviendo CCBBAA, pero todavía no me devolvió el numeral. Eso no es ningún problema. Volvemos a hacer una asignación donde el primer valor va a ser el numeral concatenado con el valor que ya estaba cargado en la función head. ¿Sí? Si esto funciona, si esto no me tira error, básicamente al actualizar las fórmulas, ahí me faltó la R, ¿sí? Ahí sí me está tomando los colores que corresponden. Y fíjense que este que está pinchando esa celda que habíamos cambiado de color, al darle doble clic me toma el color que tiene la celda. ¿Sí? Esto ya es en HTML, gente. Este es un browser de HTML. Así que, bueno, de esta manera, muy rápida, muy fácil, a través de una función. En este caso lo estamos haciendo público, pero posiblemente la función sea privada, si la esté usando el sistema internamente. ¿Sí? Entonces, como les decía, de esta manera es un método fácil y rápido para pasar el color del fondo de la celda a RGB. Así que, nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. La idea es ir armando estas pequeñas estructuras para luego sí armar completamente el barrido de la tabla y pasarla en HTML. Y luego, ¿por qué no probar una plantilla? ¿Sí? Una plantilla que se consigue en las páginas web y utilizarla directamente desde Excel, ¿sí? Que esa plantilla la podamos reutilizar. Así que, gente, eso es todo de momento. Si les gustó, por favor denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo. Hasta la próxima.